una manta, viste que siempre se dice en economía la manta corta, acá es manta cortísima. Cortísima, más que no te permite ni cubrirte la mitad del cuerpo, te deja en bolas, para decirlo de una forma, perdón, ministro. Entonces, con todo, con liquidación baja, 1.273, el dólar MEP baja, 1.275, pero está bien, bajó ayer, bajó hoy, pero todo el escenario es de caos. La expectativa es que ese dólar dure muy poco. Claro, expectativa de que dure poco, pero además es que la expectativa es de devaluación, pero la expectativa también es, no vas a poder pagar la deuda, o sea, del famoso default. Siguen llegando noticias de los mercados financieros y evidentemente el shock de confianza no está apareciendo. Y el riesgo país 1.618 puntos. ¿Qué significa riesgo país en ese nivel? Es que tiene cerrado totalmente la posibilidad del financiamiento. Es el doble del objetivo que se había puesto este gobierno para normalizar el roleo de deuda, que era 800 puntos de riesgo país. ¿Y el riesgo país qué implica? Porque están cayendo los bonos. Caen las paridades de los títulos públicos. ¿Pero por qué caen las paridades de los títulos públicos? Porque ¿cuál es el horizonte que ven los inversores? ¿Y dónde van a estar los dólares para pagar? Claro. Pagar intereses, pagar capital. Entonces venden los bonos. ¿Pero por qué faltan esos dólares en las reservas? Ya estaba el escenario muy complejo, muy difícil, más este segundo semestre porque no liquidaba la cosecha, porque el fondo le dice que no. Es porque por una decisión de Milei y Caputo, es decir, vamos a utilizar los dólares para bajar los dólares financieros. Y no para acumular reservas que permitan pagar. Entonces, por un lado, es una manta, viste que siempre se dice en economía la manta corta, acá es manta cortísima. Cortísima, más que no te permite ni cubrirte la mitad del cuerpo, te deja en bolas, para decirlo de una forma, perdón, ministro. Entonces, con todo, con liquidación baja, 1.273, el dólar MEP baja, 1.275, pero está bien, bajó ayer, bajó hoy, pero todo el escenario es de caos. Porque cuando vos no tenés los dólares para pagar, lo que se descuenta en el futuro es una devaluación, con lo cual la expectativa es que ese dólar dure muy poco. Claro, expectativa de que dure poco, pero además es que la expectativa es de devaluación, pero la expectativa también es, no vas a poder pagar la deuda, o sea, del famoso default. Vuelve a ponerse de moda esa palabra. Y bueno, pero por eso se sacan de encima los bonos. Claro, básicamente es un bono que dice, tal día te voy a pagar tanto. Si caen de valor es porque el que tiene ese bono en la mano piensa que ese pago no se va a poder hacer efectivo. Porque te incorporo un dato que ayer nosotros lo mencionábamos con lo que dijo el secretario de Finanzas, Pedro Quirno, el tuit de a última hora del domingo, diciendo, nosotros tenemos ya los pesos, vamos a comprar los dólares para pagar los intereses de los bonos que vencen en enero del 2025. Intereses. ¿Qué es lo que te falta ahí? El capital. El capital, 2.200, 2.500 millones de dólares. Entonces decís, bueno, están en problemas. Están al horno. Y todo esto, como siempre decimos, en realidad es la contracara de lo más preocupante, que es la economía real. Y ayer el INDEC dio a conocer números de actividad instalada que, de nuevo, es como si estuviéramos en medio de una guerra, de una pandemia o de un gran desastre natural. Voy a lo que para mí es lo relevante. Lo que está pasando, nosotros hablábamos del dólar porque es esta cuestión obsesiva y todo lo financiero, pero mirás al costado, que es lo que pasa en la economía real, y es un desastre, es una destrucción en la velocidad difícil de encontrar en la historia económica de los últimos 50 años. Es impresionante, voy a tirarte algunos numeritos, la utilización de la capacidad instalada por parte de la industria. ¿Qué significa? Tenés 100 máquinas, toda la industria. Bueno, ¿cuántos de que se está utilizando esa? Solamente el 56,8%. Pero entonces decís, bueno, y ese número, dame algún tipo de un indicador. Bueno, un año antes, 67,8%. Digamos, esto es lo que habla de la parálisis, de lo que está pasando cuando hablamos de industria de siderurgia, metalmecánica, insumos de la construcción, autos, cauchos, plástico, alimentos, todo eso. Bueno, ¿qué significa que no esté produciendo? Es que no quiere acumular stock. ¿Pero por qué? Porque el mercado local, el mercado doméstico, el del consumo, no te compra la mercadería. ¿Cuál es el escenario
y que está tomada, y estuvimos hablando del mercado laboral, cuando pasa esto, ¿qué es la perspectiva que uno puede observar cuando tenés la inestabilidad financiera, pero que tenés que la industria no está utilizando la maquinaria? El paso siguiente es el despido, incremento del desempleo, fragilidad del mercado laboral. Porque inicialmente la industria puede decir, bueno, hacemos suspensiones, adelantamos vacaciones, pero ¿cuál es el paso siguiente? Se está agotando el plazo de las suspensiones directamente sin que cambie, al contrario, por lo que estoy escuchando, se agrave. Con lo cual, si se hubiera mantenido en el mismo nivel de capacidad de la actividad, igual hubieran empezado los despidos. Esto lo que hace, también en el sentido de lo que dice Alfredo, es acelerar el proceso de despidos. Sí, y agrego un factor más, y Alfredo, vos seguramente podrás explicarlo mejor, pero si vos tenés más de la mitad de las máquinas del país paradas, la posibilidad de que vengan inversiones se aleja, porque al principio no vas a tener que invertir. Con apretar un botón te alcanza. ¿Quién va a poner un mango en comprar una máquina nueva si está en la mitad parada? Claro, exactamente. Y hay en algunos sectores que es dramático. El sector de la siderurgia es difícil, porque decís, es difícil apagar un horno, la siderurgia, porque tenés unos costos inmensos. La utilización de la capacidad instalada fue del 61,3%. Pero el año anterior era 81,7%, 20 puntos, para dar una magnitud de lo que significa para la industria y para ese sector, que 20 puntos vos agarras, digamos, es una catástrofe lo que está pasando en la economía real. ¿Cuál es alguna señal? Pero yo creo que si alguien me la encuentra, alguna señal, tanto en discurso como en medida por parte de Milei Caputo, vinculado con la economía real. Es cero. No hay nada, hay totalmente desaprensión sobre lo que está pasando en la economía real. Y vuelvo a repetirte, economía real, estamos hablando de números, estamos hablando de maquinaria, esto después se ve en el mercado laboral, o sea, de los trabajadores. Después esto se ve en el consumo. ¿Y en el consumo qué significa? En lo que es todo después el comercio de proximidad, digamos, lo que puede ser de supermercados, de comercios, de los autoservicios mayoristas, de los comercios de los supermercados chinos, de todos. Entonces, vos agarrás y ves los últimos números de consumo de Sentia y habla que en junio siguió cayendo un 12%. Así es. De 2 dígitos. Es una espiral que no se detiene si no hay una decisión política de detenerlo, porque a menos consumo, menos producción, a menos producción, menos trabajo. El que pierde el trabajo no tiene plata para consumir, entonces vuelve a caer el consumo. Exacto. Hace que caiga la producción, hace que caiga el trabajo. Eso se interrumpe con un acto político, con una decisión política para fomentar el consumo, el trabajo y la producción. Lo que pasa es que va a ser difícil, porque explícame cómo van a hacer las empresas, algunas, sobre todo las medianas y pequeñas, para mejorar salarios en este contexto. Se está, digamos, es un círculo, lo que es el círculo virtuoso de la economía real se está convirtiendo en un círculo descendente. Una espiral descendente. Exacto. Que al mismo tiempo tiene una segunda espiral descendente, que es la espiral descendente de el ajuste, la caída de recaudación y el hecho de que siempre necesites ajustar un poco más, que es algo que describimos infinidad de veces, que vos has escrito al respecto, te has cansado de escribir. Y además, entre esas dos espirales están tirando para abajo todo, el país. Y entonces es la idea de que ya no se habla del rebote en B corta, algunos que quieren hablarlo como si fuese una pipa, otros sobre una U. Yo lo que estoy viendo es que sigue la I. Sigue cayendo. Sigue la I. Sigue la I. En algún momento llegará a un piso. Será L. Claro, y será L. Pero por ahora sigue la I. Hablando de problemas, Cande, ya están los primeros números de hoy respecto a cómo sigue esta pulseada por el optimismo de los mercados, podríamos decir, que trata de librar el gobierno, tratando de convencerlos, ténganme fe que esta vez me va a salir bien. Ténganme fe que propongo un veranito financiero. No sucedió el veranito financiero. Sí hay un veranito cambiario en relación a la reducción de las brechas que se vio ayer.
entre 6 y 8%, es un número importante. Ya si no había reducción de las brechas, cuando vos estás diciendo que vas a intervenir, es raro porque todos quieren comprar dólares más baratos. Digo, es una cuestión bastante lógica. La respuesta de los bonos, que es estos números que vemos en pantalla, que parece chino básico, pero esto tiene que ver con la apertura de los mercados y de cómo le está yendo a los bonos soberanos, o sea, cómo le está yendo a el mercado creyendo que Argentina se va a poder hacer cargo de su deuda o no. Los números en rojo muestran que las dudas siguen altas, por eso digo, hay un veranito cambiario, hay que ver cuánto dura porque no impactó todavía en lo financiero. De hecho, el riesgo país viene subiendo y ya está más cerca de los 1.600 puntos, que sería un récord en este gobierno. No había superado los 1.600 puntos y que pospone, dilata, lo lleva al plano de por hoy lo imposible, que es empezar un nuevo ciclo de deuda. Y en este contexto, ¿no? Pensando en que las medidas que se anunciaron el fin de semana tienen que ver con justamente usar los dólares para bajar las brechas. Si no hay nuevo ciclo de endeudamiento, entonces ¿de dónde van a salir los dólares para liberar esas regulaciones cambiarias? Además está la contradicción de que hasta la semana pasada lo más importante era bajar el riesgo país y acumular reservas, y ahora es todo lo contrario. Bueno, estuvo Sturzenegger ayer en La Nación Más, si no me equivoco fue con Majul, y en el tape 23 creo que marca bien el objetivo que tienen estas medidas. Entonces él básicamente creo que lo que se anunció es decir, la prioridad es la baja de la inflación. Y si eso implica acumular menos reservas, digamos, se va a hacer porque en tanto en cuanto las reservas generen un impulso de emisión adicional, eso es lo que hay que cortar. Entonces, tuvimos los primeros 6 meses con todo el objetivo de el superávit fiscal para acumular reservas, y ahora tenemos la fase 2, que es agarrar esas reservas, venderlas en el contado con liquidación para mantener a raya la brecha cambiaria y casarse con este esquema de inflación al 2%, que ya sabemos que no se llega. Ahora, Cande, esto mismo lo hizo Redrado, lo hizo Massa, no es algo que no se haga, No, ahora, perdón, yo lo que quiero decir es, el tema es el sentido de hacerlo. Porque cuando lo hacía Redrado, por ejemplo, depende de la etapa, Redrado tuvo 2 etapas en la gestión de Néstor, antes y después de pagarle al fondo, digamos. Depende de la etapa, el sentido de la acumulación de reservas de Néstor era, después lo supimos, pagarle al fondo, emanciparse del fondo y tener más fortaleza para pararte sobre tus propios pies, digamos, en materia comercial. Ahora, el sentido del gobierno de Milei es generar lo que ahora llaman dolarización endógena, que es obligar a las personas y a las empresas a usar sus dólares para transaccionar. Lo que dijo Villarroel en el debate con Rossi, ¿se acuerdan? Claro, la dolarización endógena, así lo llaman ahora. Bueno, ese objetivo es particularmente grave porque para llegar a ese objetivo se está generando una pauperización general que después queda galvanizada. Es decir, ¿qué hace la dolarización? Como lo hizo la convertibilidad. Toma una foto del momento en el que se aplica y así queda. Es inamovible, la foto social me refiero, ¿no? Entonces vos tenés... Con un descenso de escalones sociales de los que viven en la previa, lo que vos generás es... Porque vos tenés que hacerte de un escenario monetario y fiscal que te permita dolarizar. Entonces, depende qué tan severo sea. Hoy, la Argentina, por ejemplo, pero Adri, quería llegar, para dolarizar, necesitaba 8.000, 10.000, 15.000 millones de dólares. No los va a tener. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tratar de conseguir esos dólares del mercado. Sí, pero ni siquiera es un plan coherente para eso. Claro. Porque para seguir ese camino, vos necesitas cierta estabilización. Y acá lo que está pasando me da la sensación, que es un poco también la crítica que indicó el otro día en un tuit Cristina Fernández de Kirchner, es que mientras vos no muestres que vas a conseguir los dólares para pagar los vencimientos que tenés, la expectativa de una devaluación en los próximos meses va a ser que la inflación nunca converja a ese nivel bajo al que lo quiere llevar el gobierno para esta supuesta dolarización endógena. Entonces ahí hay... a mí me hace acordar esto que está pasando con los economistas,
Mi beba de 7 meses está jugando con un juguete y pone toda su concentración en eso, y vos se lo sacás y le pones otro y se olvida que hasta el instante anterior toda su concentración giraba en torno a eso y empieza a concentrarse exclusivamente en lo otro. Los economistas estaban totalmente concentrados en bajar el riesgo país y acumular dólares a como sea el lugar. Le sacaron ese juguete y le pusieron el juguete del bajar la brecha y se olvidaron completamente de lo que estaban haciendo hasta hace 3 días. Pero perdón, sigue siendo todo prestidigitación económica, digamos. Acá lo que no tenés en ningún momento, nadie te menciona ninguno de los eslabones, es, bueno, ¿y cómo apalancás el proceso económico? Digamos, ¿cómo apalancás la suba de la B corta? ¿Cómo empezás a recrear? ¿Cómo recreás un crecimiento de la economía con algo? Sin dólares, digamos, es imposible. Obra pública no. Insumos para la producción para que pueda reactivar la economía, no. Pero entonces porque no tenés dólares. Rigi no, digamos, ¿cuánto te tarda en venir una? Claro, no es el objetivo. No es el objetivo. Por eso, el objetivo no es recuperar. Por eso, pero vos tenés entonces un proceso de pauperización y después, una vez que está esa pauperización garantizada, en el mejor escenario para este gobierno lo que busca es un nuevo marco de estabilidad como fue la convertibilidad en su momento, habiendo bajado de nuevo varios escalones sociales. Lo que buscan es recrear un esquema en el que se valoriza como cierta el embuste del derrame. O sea, el gobierno considera, hay gente que cree en eso, ¿eh? O sea, nosotros sabemos que es mentira, pero hay gente que cree en eso. No sé, pasa. Sí, ahora hay un derrame inverso. Hay gente que cree que en el gobierno que se va a producir un derrame. Hay una esponja. Claro, porque la lógica del derrame es esa. La lógica del derrame es transfirámosle todo al sector más concentrado de la economía, que en algún momento se va a empachar y va a dejar algo de distribuir algo de lo que acumula. Excelente idea sancionar un RIGI que te permite fugar toda la guita afuera. Que ya no es distribuir dólares, los porque se supone que el dólar va a ser la moneda no solamente, no va a funcionar así, en la lógica del dólar endógeno, la devaluación endógena va a convivir con el peso, pero no es una cuestión de acceso o no acceso al dólar. Milei está convencido que la Argentina se va a dolarizar por el propio peso de sus necesidades transaccionales, que al mismo tiempo se van achicando, porque cada vez se consume menos. Es el cuadro que mostraba acá hace un ratito. Entonces, la pauperización forma parte del plan, no es un daño colateral. Eso Diego, pero para mí hay que usar una máxima, que es que no seamos buenos con los otros. No hay tal plan, no hay tal planificación, y si hay tal planificación la vienen cambiando todo el tiempo. Sí, y creo que la demostración de los anuncios del fin de semana y cómo viene operando también el Banco Central, por el Banco Central que dijo, bueno, yo los dólares que compre en el mercado mayorista me voy a dar vuelta y los pesos que salgan de eso los voy a esterilizar. Perfecto, era una medida clara, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Ahora, lo que hizo ayer en el mercado fue intervenir para que el dólar CCL esté en 1.300. Ni siquiera siguió esa hoja de ruta que dijo que iba a seguir. Entonces, la idea de que esto era para la emisión cero es mentira. Es lisa y llana intervención del CCL para mantener baja la brecha. No digo ni que esté bien ni que esté mal, es una herramienta. Ahora, ¿para qué es la herramienta? Bueno, Caputo demuestra que es más pragmático que lo que creíamos, y que lo que mantiene es, bueno, ver hasta dónde aguanta esto y si me consigue ese veranito financiero. El tema es que el mercado ya no le está creyendo. Y no es ahora, desde el mediado de mayo. Abre una puertita para que se fuguen a un precio barato algunos de sus amigos. Bueno, porque el contado con liqui es eso, de fuga. Sí, para mí es muy claro esto de los 1.500 millones de dólares que van a depositar en el Banco de Nueva York, que es todo el superávit fiscal. Van a agarrar esa plata que no cobraron los jubilados, esa plata que no llegó a las obras públicas, de desempleo en construcción, que no llegó a las provincias. Van a agarrar toda esa masa de pesos, la van a pasar a dólares y se la llevan al Banco de Nueva York para asegurar un vencimiento en enero de 2025. Ahí está el objetivo. Y en el mejor de los casos eso te va a generar un periodo muy corto de tiempo de dólar relativamente barato hasta que finalmente el gobierno tenga que hacer esa devaluación. Digamos, son meses de un daño económico de larguísimo plazo para la Argentina, de empobrecimiento de millones, de condena a la indigencia de otros tantos millones, solamente para lograr un periodo corto de tiempo, digo, para ver costo-beneficio. No sé si va a haber otro el resultado favorable, pero en principio sería ese. Un periodo corto de tiempo de dólar barato.